Reloj de familia, Carlos Emilio Dentone. Roberto sintió que era una venganza de parte de sus padres, más precisamente de su madre. Él sabía perfectamente que siendo bebé, 2 o 3 veces, cuando no 4, rompía en llanto cada madrugada y no con la intención de despertar a los padres. Era por hambre. De todas formas, el sobresalto lo causaba en ellos, aunque quien debía poner el cuerpo era Rosa, su madre, para saciar la necesidad de su hijo. Su padre, José, solo hacía un gesto de aviso de la contingencia, se daba vuelta y continuaba en los brazos de Morfeo. A medida que pasaba el tiempo, los llantos se espaciaron y ese despertar prenutritivo estruendoso fue disminuyendo, hasta que en algún momento cesó por completo. Con su crecimiento, Roberto recibió de sus padres una herencia familiar: el reloj despertador del abuelo Francisco. Al comenzar el jardín de infantes, Roberto aprendió a conocer la hora, mirando aquel mítico aparato de chapa que a través del vidrio se podían ver números y 3 agujas que alguna vez distinguió como minutero, segundero y la de alarma, con 2 campanitas sobre su lomo y por detrás las perillas para los ajustes de la hora, los minutos y la de la fatídica alarma. Fue tanta la alegría en recibir tal legado que no cabía en sí y le otorgó un lugar preferencial en su mesita de luz. Iba a su cama mirándolo y el tic-tac, tic-tac de sus manecillas le provocaban un sueño placentero, canción de cuna. Cada día de la semana, para ir a la escuela, la hora indicada eran las 6:45, con abrazos y caricias, sin hacer uso aún de la alarma de su reloj. Era demasiado pequeño para que Roberto lo usara como tal, y aunque su primera apertura de ojos del día se la dedicaba a sus padres, el segundo objetivo era el reloj que, mágicamente, seguía con su tic-tac, tic-tac. Una de las formas de medir el tiempo es justamente el reloj, y otra es el propio crecimiento de cada ser. Un buen día, cuando ya tenía sus 8 años, sus padres lo convocaron a una charla, en esas reuniones donde los padres comienzan a delegar responsabilidades a sus hijos. Los progenitores le dieron la primera lección de cómo utilizarlo. La parte práctica de la explicación no fue difícil y fue muy bien recibida por Roberto. La teoría le endosaba al chico la responsabilidad de utilizarlo, pero la cosa iba mucho más allá del uso. La cuestión fue que, además del manejo, debía despertarse solito, abrir sus ojitos y levantarse al escuchar las campanitas que anunciaban las 6:45 horas. Comenzaba para Roberto una nueva experiencia donde la palabra responsabilidad había sido repetidamente dicha en aquella junta familiar. ¿Había tomado conciencia de esa palabra el chico de 8 años? El principio de las despertadas en la soledad de su cuarto fue hermoso y eufórico. Al sentir el sonido de la alarma, se levantaba como un resorte, miraba su reloj y no apagaba el sonido. Dejaba que sonara como si se tratase de una canción. Luego se dirigía a la habitación de sus padres y golpeando la puerta les avisaba que ya era hora de levantarse. Así lo habían pactado. El reloj marcaba las horas con su alarma estrepitosa de lunes a viernes y Roberto, en la rutina de un niño en edad escolar, fue creciendo a su implacable compás. Llegó a su juventud, la escuela secundaria, siempre en turno mañana, y un día, casi sin darse cuenta, ingresó a la facultad.
interrumpida por la convocatoria al servicio militar obligatorio y a un manejo distinto del despertador. En la facultad, si bien cursaba por la mañana, los horarios variaban y Roberto modificaba la hora del despertar. Con la colimba, el levantarse a las 4:15 comenzó a ser un problema. Valoró los periodos de vacaciones, un par de semanas donde la hora de despertarse era sin apuros ni responsabilidades acordadas. Comparó lo que era despertarse con un compromiso con el abrir de ojos cuando ellos quisieran. Recordó el momento aquel en el comedor de su casa y no pudo más que maldecir aquella herencia, y muy dentro de sí pensó en esa venganza de sus padres, así como él despertaba a sus padres cuando niño. Ahora, el famoso reloj era quien lo sacaba de quicio cada mañana. La vida corría y él corría detrás de la vida, detrás del reloj. Se casó y comenzó a formar su familia. Al momento de haber tenido a su hijo, comenzó a comprender a sus padres. El despertar, con un llanto de madrugada que le tocaba vivir, pasó a ser un acto de amor y con el tiempo una anécdota de vida. Aunque el karma, reloj, compromiso, responsabilidad, lo tuvo toda su vida, desde aquella dulce y primera reunión familiar. A pesar de eso, amaba a su reloj, con el que tuvo también algunos desencuentros, como el de aquella mañana que le propinó algunos manotazos para acallar su melodía, tirándolo al suelo y rompiéndolo. Este accidente sucedió más de una vez, debiéndolo llevar al relojero varias veces. Frecuentemente recordaba con una sonrisa el día que, viniendo en el subte, luego de retirar su despertador de uno de sus arreglos, sonó la alarma en pleno viaje y no le alcanzaban las manos para abrir el maletín en el que estaba y poder apagarlo ante la atónita mirada de los pasajeros, sorprendidos con la actitud de Roberto. Su meta fue conservarlo en buen estado, ya que a su debido tiempo se lo entregaría a su hijo, ya no como un elemento de uso, sino sencillamente como un preciado recuerdo de familia, sin otra condición que la de su conservación y entrega del mismo a su vez a uno de sus nietos y así sucesivamente, legado de familia. Llegó el momento de su retiro laboral, o sea, el tiempo de disfrutar de su jubilación, el momento de dejar el compromiso diario y no depender de una alarma. Si bien tenía otras actividades, estas no le demandaban un horario fijo ni determinado. El reloj despertador dejó de ser un problema, permanecía en su mesa de luz funcionando a la perfección, pero sin la agresión de esa noble y desagradable función de despertar a gente cuando duerme plácidamente. Con mucho tiempo libre y disfrutando del ocio merecido, cada tanto realizaba un raconto de él mismo y su vínculo con el objeto, ahora más que preciado. Salvo en las puntuales semanas de vacaciones, el resto de su vida estuvo extremadamente ligado a él. Época escolar, facultad, servicio militar, el trabajo diario, las despertadas a su hijo y o a su esposa, algunos sábados en los que seguía con la rutina de madrugar para jugar al tenis con sus amigos. El reloj atestiguó cada despertar. El legado familiar que lucía en su mesa de luz fue parte de su cuerpo durante toda su vida. Tomó el mandato de sus padres a rajatabla y resultó ser un obsesivo del horario y sus compromisos. Conoció la época en la que surgieron los relojes a batería, la radio despertador, el encendido de la TV programado, los teléfonos celulares con su alarma. Jamás tomó alguna de esas opciones, ni siquiera cuando lo llevaba a reparar. Siempre se despertaba antes de la hora señalada. Sabía que su hijo, sus nietos o bisnietos quizá no le darían uso y solo lo archivarían para el pase de generación en generación. Cada noche, como acostumbraba en su infancia, no se dormía sin mirarlo.
sin darle cuerda, sin pasarle una franela y centrarlo en una carpeta tejida al crochet que le había hecho su madre. Una vez cumplido el ritual, podía dormir o leer alguno de sus libros preferidos. Su esposa también se acogió al retiro laboral y su hijo había dejado su hogar pues había contraído matrimonio. Llegó el día en que decidió no activar la perilla que fijaba la alarma. Ya no tenía motivo alguno. Sin embargo, una madrugada, las campanillas sonaron. Sonaron con la misma intensidad, armonizando una melodía distinta, una música especial, un sonar celestial. Y Roberto continuó con sus sueños, esos sueños eternos que no necesitaban de un reloj de familia.